Bienvenidos al episodio 56 del podcast de Soy Como Como. El sistema cardiovascular, inmune, metabólico y óseo dependen de tener unas concentraciones adecuadas de testosterona, la hormona que históricamente se ha vinculado con los hombres y la virilidad y que es clave para mucho más que el funcionamiento testicular y tiene un peso importante en la salud femenina. Hoy lo descubrimos todo de la testosterona con el doctor Antonio Hernández, experto en medicina integrativa, PNI, deportiva y anti-aging, director de la clínica Keval y fundador de B-Levels, marca de suplementación natural. Como siempre nos acompaña Naturs Plus y dejadme invitaros a nuestra comunidad Soy Como Como, en la que hacemos divulgación de salud integrativa en mayúsculas, ya lo sabéis, y de las grandes novedades que estrenamos en este enero están las 12 masterclass interactivas con nombres de primer nivel y la posibilidad de preguntar vuestras dudas y vuestros casos. Marcelo Soy o el PNI Antonio Valenzuela o la nutricionista Lucía Redondo son algunos de los nombres, así que te espero dentro de la comunidad. Y ahora sí, Antonio Hernández, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, Nuria. Muy bien. Muy contento de que me hayas invitado a tu canal. Bueno, yo hace mucho tiempo que te sigo, soy muy fan de tus vídeos. Tengo muchas cosas para preguntarte que como usuaria de muchos vídeos de YouTube siempre tenía alguna duda. Me gusta mucho ver en tus vídeos que no te casas con un solo discurso y que siempre lo englobas dentro de la individualidad y la personalización que necesita cada paciente. Hoy te van a descubrir si es que no te conocen, pero en YouTube invito a la gente que en YouTube te descubran porque los vídeos a mí me han aportado mucho conocimiento. Pero hoy vamos a hablar de la testosterona y de este libro, si nos estáis viendo en YouTube y si no se llama Testosterona, es muy fácil y es una portada que me gusta tanto y parecerá una parida, pero que el diseño de la portada me enamore tanto, ha hecho que lo tenga por todos lados en el despacho y vaya diciendo a mis diseñadores, ¡qué portada más chula! Se llama Testosterona, la hormona de la vida, novedad Antonio Hernández, que os recomiendo que en el grupo de Discord de la comunidad Soy Como Como, desde estas navidades que me lo leí, lo he ido comentando. La gente que está dentro de la comunidad saben que estoy hablando de este libro hace unos cuantos días y hoy lo vamos a desgranar un poquito para hablar de una cosa que me gusta porque es como poco conocida, está poco contada y yo creo que a la gente le puede aportar mucho valor porque existe gran desconocimiento de la hormona en sí y encima la hemos relacionado siempre, simplificando las cosas, con la virilidad, con las proezas sexuales y tal. Y yo cuentas en el libro que ha aumentado tanto en el público general el interés por la testosterona y sabes que esto es lo primero que yo he descubierto, que debe ser que no estoy metida en el mundo del antienvejecimiento porque no me toca, no lo sé, pero lo primero que he alucinado es que hay gente que sí que está muy puesta en terapias de reposición de la testosterona y digo, ¿en serio? Entonces, ¿ellos sí saben que la testosterona es mucho más o lo están haciendo también porque se están poniendo muy de moda como anti-aging y también por el tema de la virilidad? Claro, Nuria, Cuéntame. esto lo explico en el libro. Uno de los grandes problemas que existe alrededor de la testosterona y en general de las hormonas es que a pesar de que indudablemente la testosterona tiene múltiples beneficios e impactos fisiológicos en el organismo a nivel muscular, a nivel neuronal, a nivel inmune, a nivel sexual, existe una cercanía por parte del gran público, sobre todo a partir de la mediana y la tercera edad, sobre todo por las prestaciones que nos genera la testosterona a efectos estéticos, a efectos deportivos, a efectos de nuestra composición corporal y especialmente a efectos de nuestra mejoría de la esfera sexual. Evidentemente, un fármaco o un producto que nos genera esos beneficios es muy seductor. Y para mí ese es uno de los grandes problemas que ha girado alrededor de la testosterona y lo explico en el libro, como en el año 2006 mis primeros contactos que tuve con las terapias hormonales y los congresos antienvejecimiento, pues me mostraron en un congreso de Mónaco, pues con los grandes líderes de la medicina antienvejecimiento, donde hablaban de las grandes virtudes, no solo de la testosterona, sino también de la reposición de los estrógenos, de la progesterona, hormona de crecimiento, diferentes terapias, pero constantemente las fotografías que se mostraban de los pacientes de 60, de 70 años eran hombres y mujeres ciertamente musculados, con unos abdómenes de chiquillos de 25 años, con hombres de 70 años
posando en la fotografía con una mujer 30 años menor, con un cochazo. Entonces, claro, esto yo creo que ha desvirtuado en muchas ocasiones lo que es la medicina pura y dura, el uso de cualquier terapia que debe ir dirigida única y exclusivamente a la mejoría y la restauración del equilibrio interno, pero da la casualidad que es que la testosterona aporta grandes beneficios hedonistas. Entonces, por eso, para mí es una de las penas y las lacras alrededor de la testosterona, el mal uso por parte de profesionales, clínicas y por parte también del sector público, ¿vale? De la gente que se acerca a este tipo de terapias por verse en 6 meses con el cuerpo de sus sueños, y es ahí donde un mal uso de este tipo de terapias incluso puede ser muy perjudicial. Lo heavy es que yo no sabía ni eso, o sea, que tú me dices, va, ¿qué dirías que te tienes que tomar para el anti-aging? Y te diría colágeno, ácido hialurónico, no sé, me vendrían muchas cosas en la cabeza, pero no testosterona. No sé, Claro. pues, quizás es una burbuja y un mundo aparte que desconocía, pero mira que estoy metida en la salud integrativa. Nada, que me has abierto un mundo, la verdad. Pero el mundo no es este el que nos interesa, no es Mónaco, que es este congreso que comentabas, que como bien cuentas en el libro, sino este vínculo que decimos tan clave de la testosterona y que hoy debemos aprender con el sistema inmune, con los procesos infecciosos agudos, con los problemas autoinmunes, etc. Vamos a intentar primero con que me cuentes esta relación de hipotálamo, hipófisis, testículos, para que la gente entienda por qué está tan todo relacionado con la testosterona. ¿Dónde empieza? ¿Si empieza en el cerebro o empieza en los testículos y qué tiene que ver? Porque ya lo del eje intestino-cerebro ya lo sabemos, pero Eso aquí, es. aquí aparece otro eje en juego, ¿no? Claro, realmente no es un eje que solo determine la funcionalidad del testículo para liberar testosterona, producir espermatozoides. Esto lo explico en el libro, el cómo el sistema endocrino, el sistema hormonal, es una orquesta, es un conjunto de hormonas que son liberadas por diferentes glándulas. En el caso de la testosterona existe liberación por parte del testículo en el hombre, por parte de la cápsula suprarrenal en la mujer, pero dentro del conjunto de hormonas también tenemos los estrógenos, la progesterona, tenemos el cortisol, la hormona de crecimiento, y al final, para que exista un buen funcionamiento de todas estas hormonas y obtengamos los beneficios que queremos, necesitamos una coordinación perfecta y unas concentraciones y trabajo sinérgico entre estas hormonas de forma perfecta. Y esto lo tiene que coordinar un director de la orquesta, que es el eje hipotalámico hipofisario, que son dos glándulas centrales que tenemos en el cerebro, en el sistema nervioso central, y que realmente son las glándulas encargadas de recibir información de aquello a lo que nos estamos exponiendo. Cómo nos estamos exponiendo a determinada temperatura, cómo nos estamos exponiendo a determinada cantidad de hidratación, de sodio, de minerales, cómo nos estamos exponiendo a radiación, cómo nos estamos exponiendo a estímulos sexuales, cómo nos estamos exponiendo a un ambiente con suficiente nutrición. Ese hipotálamo y esa hipófisis son glándulas centrales que tenemos en nuestro sistema nervioso central y que se encargan de determinar cómo es la temperatura en nuestro organismo. Si nos encontramos en un ambiente hostil, con suficiente comida, si nos encontramos en un ambiente que está predispuesto para que podamos tener relaciones sexuales y traer descendencia al mundo, si estamos haciendo un deporte demasiado exhausto, si estamos controlando bien los biorritmos, durmiendo, etcétera. De forma que ese hipotálamo y esa hipófisis van a mandar órdenes en forma de hormonas llamadas FSH y LH, que le indican al testículo si tiene que trabajar en mayor o menor medida. De forma que el testículo simplemente obedece órdenes de ese hipotálamo y esa hipófisis para liberar testosterona, para generar adaptación al medio al que me tengo que adaptar. Si yo me encuentro en un medio en el que yo tengo que tener más masa muscular, mi hipotálamo lo va a detectar y va a decirle al testículo que libere más testosterona. Si me encuentro en un ambiente con suficiente alimentación, donde estoy durmiendo, con armonía emocional, mi hipotálamo va a estimular la liberación de testosterona para que tenga un encuentro sexual y en ese ambiente de armonía traiga descendencia. Así funciona, no en el hombre, así funciona en la naturaleza ese eje hipotalámico hipofisario testicular, de forma que al final el testículo solo es un soldado que obedece al entorno para liberar
y producir testosterona y espermatozoides en función de la coherencia que tiene que existir en el organismo. Y por eso tantos procesos asociados al estrés, a la inflamación, ya sea física o emocional alargada en el tiempo, genera desplomes de testosterona, de producción de espermatozoides y repercusión negativa en la salud de muchas personas asociado a ese estrés crónico. Estás hablando todo el rato de los hombres, evidentemente las mujeres no tenemos testículos y ahora te voy a preguntar por ellas, pero el inciso sí que hago que, no sé, gracias a los PNIs, por ejemplo, de los estrógenos, hemos hablado mucho en los últimos años y la mujer ha estado en primera línea en eso, ¿no? Había charlas que decías, bueno, ¿y el tío aquí qué pinta, no? Bueno, sí, un poquito tal, si el pecho se le incrementa o no sé qué, pero era como realmente el problema y los estrógenos lo tenemos las mujeres, sobre todo a partir de cierta edad. Aquí me gusta que pongas al hombre en primer término, pero también como mujer y por todas las oyentes que tenemos, me gustaría entender la importancia que tiene la testosterona en nosotras y ahí cuál es el eje, porque hipotálamo testículos no. ¿Cómo va eso entonces? Claro, en la mujer normalmente la testosterona principalmente es liberada por parte de la cápsula suprarrenal, que es un pequeño órgano que tenemos encima del riñón y la cápsula suprarrenal nos permite adaptarnos al medio ambiente, sobre todo a situaciones de emergencia, de supervivencia, de falta de nutrientes, etcétera. Entonces, en la mujer la testosterona se libera a través de otra hormona que es la dehidroepiandrosterona. DHEA es una hormona que, pues bueno, por ejemplo, en Latinoamérica o en Estados Unidos es de venta libre y causa furor dentro de muchísimas mujeres a partir del climaterio, de los 35 o 40 años, donde empiezan a aparecer situaciones de fatiga crónica, de cierta depresión, predisposición a fibromialgia, incapacidad de seguir enfrentándome al día a día con el furor o con la energía de antes, precisamente porque la DEA, vuelvo a repetir que allí es de venta libre, se transforma en testosterona y es así como funciona en el organismo de la mujer. El 95% de la testosterona de la mujer es liberada desde la cápsula suprarrenal y esa testosterona es vital y es importantísima para la mujer para sostener también su masa muscular, para que sus huesos tengan la densidad mineral ósea tan necesaria que hay que sostener, sobre todo a partir de la menopausia. Ese nivel de testosterona, que es 10-15 veces menor en relación al hombre, en la mujer sigue siendo importantísimo para el estatus cognitivo, para la libido, para la calidad del orgasmo. Es una hormona fundamental que, de hecho, cada vez los ginecólogos están intentando diagnosticar a partir de los 40-45 años y sostener a partir de terapias de reposición o con la inclusión de esta hormona, de la DEA, porque favorece luego posteriormente la elevación y sostenimiento de los niveles de testosterona en las mujeres, sobre todo a partir de 40-50 años es cuando específicamente debe controlarse y valorarse la suplementación. Felicito a la editorial Planeta por haber decidido escribir un libro con Antonio Hernández que se llame Testosterona después de esta introducción en la que dices ¿y por qué no estaba en la agenda de la gente este tema tan importante para hombres y mujeres? O sea, increíble y os recomiendo mucho el libro. Vamos a hablar de los motivos que nos llevan a tener una baja testosterona, pero antes de eso, si en las mujeres está en la cápsula suprarrenal, intuyo que si una mujer padece mucho estrés tendrá niveles bajos de testosterona. ¿Eso es así? ¿Porque tiene agotadas las suprarrenales o no? Claro, en todo momento estamos hablando de que el organismo es una máquina perfecta de adaptación al medio ambiente. Entonces, normalmente cuando nos encontramos con mujeres, pero bueno, esto va a pasar tanto en hombres como en mujeres, pero sí que es verdad que la mujer tiende a tener una caída mucho más precoz que el hombre. A los 20, 25, 30 años normalmente tenemos una solvencia hormonal, solvencia inmune, solvencia neuronal para adaptarnos a los medios hostiles. Es por ello que cuando tenemos que consolidarnos en nuestra vida, cuando ya salimos del cascarón de nuestra casa de la adolescencia y salimos al mundo, tenemos que configurar nuestra personalidad y es cuando tanto hombres como mujeres nos embarcamos en esa búsqueda de reconocimiento, de autoestima, de competencia laboral, sexual, familiar. Intentamos consolidar nuestra estética, nuestra familia, encontrar pareja, tener hijos, crecer profesionalmente y es ahí cuando nuestro organismo está preparado para dormir solo 4 horas, para tener disgustos y levantarme al día siguiente si hace falta a las 6 de la mañana para seguir demostrando que puedo seguir hacia adelante, entrenar todos los días a pesar de que haya trabajado 12 horas,
hacer una dieta con déficit calórica extrema, seguir trabajando y trabajando el fin de semana porque necesito ahorrar para pagarme este máster y con 25 o 30 años puedo, literalmente porque tengo recursos anabólicos, el anabolismo lo proporciona la testosterona, ya sea en los hombres específicamente liberada por el testículo o en las mujeres a partir de esa cápsula suprarrenal. Y con 25 o 30 años, vuelvo a repetir, tanto hombres como mujeres en términos generales, somos máquinas de adaptación y de sobrevivir ante situaciones hostiles, ya sean físicas o emocionales. Por muy doloroso que sea cualquier situación, despido laboral, una separación, un divorcio, una muerte, una enfermedad de un familiar, nos levantamos al día siguiente porque algo nos invita a poder. ¿Qué ocurre a partir de los 30-35 años? Se produce un desplome mucho más precoz en mujeres que en hombres, donde la cápsula suprarrenal ya no tiene tanta reserva de hidropiandrosterona, de esa DEA. Y esto es algo que se verifica a partir de los 35-40 años en muchas mujeres, en las cuales empieza a surgir cada vez más déficit de energía, más fatiga crónica, más predisposición a fibromialgia, fatiga crónica, depresiones inespecíficas, frustración e incapacidad para seguir haciendo lo de antes, pero incapacidad para seguir, para cortar, reiniciar y plantearme hacer las cosas de otra forma, porque llevo adherido a repetirme a mí mismo que si quieres puedes. Pero claro, tú podías porque tenías unas reservas en la cápsula suprarrenal para liberar testosterona y compensar el estrés que ocurría en tu vida. Y esto es algo que se observa muchísimo en mujeres a partir de los 35 o 40 años y por eso tantas patologías que giran alrededor de la fatiga crónica, de la fibromialgia, patologías autoinmunes, dolor inespecífico, cefaleas, migrañas, en muchas ocasiones incluso patologías que claramente se encuentran vinculadas a procesos psicosomáticos, que en muchas ocasiones el médico le dice a la mujer que probablemente esto tiene una base psicológica, que vaya al psicólogo, que vaya al psiquiatra, que en muchas ocasiones son abordados también con antidepresivos, pero también existe una causa fisiológica y es que se ha agotado esa capacidad de seguir enfrentándose al estrés. Y esto se verifica claramente en muchas de estas personas con niveles de testosterona desplomados. O sea, hay una cuestión de la naturaleza, que a mayor edad todo va para abajo y es cada vez tenemos más evidencia y en el podcast pues ya lo hemos escuchado muchas veces. Pero hay cosas, hay motivos que nos pueden hacer perder más las reservas de las que ya se pierden por naturaleza y ahí es donde tenemos que meter el freno y meter barrera para no perder más de lo que la edad ya nos invita. ¿Cuáles son los motivos de tener una baja testosterona? Tú cuentas que hay como 6 o 7 más o menos. No sé si los tienes en la cabeza, pero he visto algún vídeo de YouTube tuyo que lo cuentas muy bien. 7 motivos de tener una baja testosterona. Es el momento de comentarlo, Antonio. Claro, pues mira, más allá de ir a los detalles, me voy a centrar en los dos grandes causantes de la bajada de testosterona y de funcionalidad de la misma. La primera sería perder la composición corporal correcta que debemos de tener los hombres y mujeres, entendiendo como composición corporal los porcentajes o la cantidad adecuada de masa muscular y de grasa que debe existir en nuestro organismo. Si tú miras a los animales que no viven en nuestra sociedad, los animales salvajes, o ves la morfología de los cuerpos de hombres y mujeres en el Amazonas, en sociedades que no están urbanizadas, el porcentaje de grasa es mínimo. Suelen ser hombres que, aunque no marquen abdominales, tienen relativamente un buen tono muscular, las mujeres también, y prácticamente no suele haber acumulación de grasa especialmente abdominal, que es la grasa que se encuentra asociada a la grasa visceral y que genera las múltiples patologías metabólicas que están azotando nuestro día a día. Entonces, ese quizás sería el factor más clave y determinante en cuanto a las concentraciones adecuadas de testosterona. Antes de decir el segundo, porque eres muy preciso siempre en estos datos y eres muy único en eso, supongo que hay una cosa observacional de tengo más Michelin o menos, más grasa acumulada en el abdomen o no, pero tú hablas de porcentajes concretos de grasa corporal. Dime en hombres y mujeres cuál sería lo óptimo y cuál sería lo malo y después dime si es con las básculas de aquellas tan precisas que tenemos que medirlo o cómo lo hacemos para saberlo, porque la gente que nos esté escuchando dirá, vale, yo este primer gran motivo no sé si lo cumplo, porque no sabemos nosotras si tenemos demasiada grasa corporal en porcentaje, porque no hacemos estas medidas, no lo tenemos en casa Claro. esto.
Claro, a ver, en realidad podríamos mirar porcentajes de grasa con unos sistemas como son la Tanita, como son el DEXA. El DEXA sería la mejor metodología de EXA, DEXA, que es una especie de resonancia magnética que suelen existir, pues bueno, en algunas clínicas y realmente te va a verificar el porcentaje de grasa que tienes. También se podría hacer una media de pliegues donde una persona puede mirarse diferentes pliegues en el tríceps, en el bíceps, en el abdomen y luego hacer una media. Y normalmente en el hombre los porcentajes de grasa adecuados deberían estar entre el 9 y el 14% de grasa y en la mujer entre el 18 y el 24% de grasa. Un porcentaje de grasa tanto por encima como por debajo de esos niveles va a generar alteraciones hormonales y va a generar declives en los niveles de testosterona y también de las hormonas femeninas. En el caso de mujeres que tengan un porcentaje de grasa también muy bajo, es muy posible que pierdan el periodo menstrual y tengan la llamada amenorrea hipotalámica, que precisamente es un mecanismo de defensa del cual estamos hablando en todo momento. Ese hipotálamo en la mujer va a sentir que existe muy poca grasa, con lo que existe muy poca posibilidad de llevar a término un embarazo y formación de leche con la suficiente cantidad de calorías y de nutrientes efectivos para luego solventar el crecimiento del bebé que vaya a venir, con lo que por precaución va a evitar que en la mujer exista una menstruación. Es lo mismo que ocurre con la testosterona en los hombres y también en las mujeres. Entonces, esos serían los porcentajes que idealmente deberíamos sostener. Es curioso porque justo debatía hace unos días con una dietista integrativa de mi equipo, que tenemos un curso online que se llama Pierde Peso, que hacemos desde hace tantos años, y con todo lo que sabemos ahora estábamos buscando ese matiz tan importante de pensar, es que el curso se tendría que llamar Pierde Grasa, porque no es lo mismo perder peso que perder, lo que, ¿no? Lo que necesitamos a menudo es perder grasa. Y la gente debe entender eso. Y es que necesitamos herramientas más caseras o más cercanas a nosotros para saber medir este porcentaje 18-24 en las mujeres y 9-14 en los hombres. Lo encuentro muy importante. Y después, claro, se mezcla también con esa necesidad que tenemos todos de decir, oye, cada uno que se acepte su cuerpo y no pasa nada, y la gordofobia, y yo estoy contigo en que nos puede traer muchos problemas de salud un peso y una grasa desproporcionada, aunque a veces suene mal el discurso, pero debemos perder grasa la mayoría porque mucha gente tiene 2-3 kilos o más de sobrepeso y con eso convive. Y tú sabes mejor que nadie los problemas de salud que puede acarrear esto, ¿verdad? Claro, por eso te decía que más allá de hablar del peso, debemos hablar de la composición corporal. Muchas personas pueden intentar quitarse 5 o 6 kilos, pero en esa bajada de peso con un déficit calórico agresivo pueden perder, aparte de grasa, masa muscular. Por eso decía que Seguro. la importancia de mantener la composición corporal depende de perder grasa, pero sostener o incluso fabricar masa muscular. ¿Por qué? Porque patologías como la osteoporosis, la evolución y la supervivencia del cáncer, patologías neurodegenerativas, patologías cardiovasculares, dependen muchísimo de la sostenibilidad y del buen funcionamiento de la masa muscular. Tanto que las últimas revisiones muestran que cuando tenemos tumores avanzados en fase de metástasis, fase 4, esto está bastante documentado, cuando el paciente entra en sarcopenia. Sarcopenia es el proceso por el cual existe una pérdida documentada con analíticas de masa muscular. La supervivencia de los pacientes con sarcopenia es 4 veces menor que aquellos con la misma fase de cáncer que están manteniendo su masa muscular, porque de ello depende el correcto funcionamiento del sistema inmune, la predisposición para no caer en neumonías, en infecciones por repetición. Entonces, por eso los niveles de testosterona, que dependen mucho de la composición corporal, van a depender de, en definitiva, no de una dieta especial, no de un alimento en especial, no del romanticismo de pensar que hay un determinado suplemento que me va a elevar la testosterona, sino de el conjunto de herramientas que en definitiva le sirvan bien a una persona para lograr al final el objetivo que queremos, que es esa composición corporal adecuada, mínimo porcentaje de grasa, sostenimiento de masa muscular. De nada me sirve que estés delgado con 60 kilos, pero no tengas prácticamente nada de musculatura. Necesitamos una masa muscular funcional, eficiente,
que es la que va a hacer que mi sistema hormonal siga funcionando. Si a una persona le va bien pilates, a otra crossfit, a otro pesas, a otro hits, a uno le va bien su dieta vegana, a otro la dieta omnívora y finalmente conseguimos ese estatus, no debemos caer en guerras de cuál es el prototipo de mejor dieta. Si es una dieta vegana, omnívora, ayuno intermitente, cetosis, cargas de hidratos, descargas, al final nos volvemos locos y reduccionistas en un intento de saber cuál es la mejor dieta, ¿vale? Lo cual genera más guerras y más incertidumbre al espectador que está leyendo todas las herramientas y, en definitiva, debe ser la que a uno le permite, sobre todo, de forma sostenible, mantener esa masa muscular y el porcentaje de grasa adecuado. Muy bien. Este es el primer motivo. ¿Y el segundo gran motivo? El segundo ya lo hemos explicado anteriormente, que es el estrés. O sea, en tiempos donde pues vivimos en una sociedad y no podemos obviar las implicaciones y la repercusión que tiene vivir en sociedad. Yo siempre, esto lo intento explicar muchas veces a mis pacientes y me lo intento aplicar en mí. Hay un libro que me encantó y un autor que sigo mucho, Eric Fromm, ¿vale? Que pues, claro, autor por eso del arte de amar y él hablaba que el precio de vivir en sociedad es la neurosis. Y no es una acusación a la sociedad, es un acto de responsabilidad y de mirada introspectiva para asumir, soy neurótico y en el momento en el que yo asumo, soy neurótico, soy esclavo de unos paradigmas, soy esclavo de intentar reafirmar mi personalidad, soy esclavo de la necesidad de ganar y de sobrevivir, porque tengo un sistema nervioso que está creado, no lo he creado yo, se me ha otorgado en este cuerpo y está generado desde que soy niño para copiar, emular aquello que creo que es lo necesario para yo sobrevivir. Entonces soy esclavo de esos paradigmas, incluso creyendo que es lo que a mí me gusta, no es lo que a ti te gusta, es lo que tu sistema nervioso ha interpretado y a partir de ahí tenemos pues apegos, tenemos necesidad de cumplir con el trabajo, tenemos necesidad de gustar los primeros meses a la pareja con la que yo estoy pensando que puedo tener un futuro, tengo la necesidad de estar en tensión y trabajar el doble los primeros meses que entro en un trabajo y por mucho que yo me diga que debo relajarme, que debo hacer mindfulness, que debo hacer X técnicas de relajación o el fin de semana, compensar el estrés de una u otra forma, lo primero lo primero en lo que tenemos que partir es que todos somos neuróticos, todos somos reactivos y todos tenemos un sistema nervioso que aunque no queramos libera adrenalina y gracias a esa adrenalina sobrevivimos, pero eso tiene un precio a pagar. Cuando soy consciente de ello, puedo hacer una mirada introspectiva conmigo mismo y ser observador de mis tendencias y es ahí cuando puedo poner herramientas que compensen mis tendencias a que cuando conozca a una nueva persona, un nuevo trabajo, viaje, etcétera, sé que se me alteran los biorritmos, sé que dejo de comer, sé que tiendo a perder masa muscular y es ahí cuando, guiado por un profesional, cuando vengan las fases de estrés puedo compensar. Esto es algo que yo que trabajo mucho con deportistas profesionales, pues hago mucho. El trabajo emocional donde el deportista empiece a ser autónomo consigo mismo y sea capaz de decir, oye doctor, que veo que ya la estoy liando, se va acercando el final de temporada, ya me está afectando esto, veo que ya no duermo por la noche, en vez de ir de superhéroe, la honestidad de saber, ya que ya sabes que tiendo a no controlarme, pues oye, pues le decimos al entrenador que este partido igual es mejor no jugar porque veo que ya no tengo miedo a que me vayan a echar del club, de pecar de perezoso, etcétera, pues oye, ya puedo transmitir esto, pues genial. Y esto no afectará a tu pico de testosterona, esto no te lo desplomará y esto hará que no te lesiones como antaño, cuando querías jugarlo todo, cuando querías ser un guerrero y esto para mí es una de las claves para sostener y mantener los niveles de testosterona o de la DEA en las mujeres, sobre todo a partir de los 35 o 40 años. Esa mirada introspectiva y ese saber que tendemos al estrés, no podemos gestionar las emociones, podemos mirarlas, podemos observarlas, podemos aprender de ellas, podemos aprender de nuestras tendencias y a partir de ahí establecer herramientas que compensen pues esas bajadas de testosterona que van a ocurrir en los momentos de conflicto. Decir no, apagar el móvil, no contestar al momento como la gente espera. Yo, bueno, recibo tantos emails y tantas propuestas para hacer tantos proyectos y vincularme con tanta gente que la única manera de poner un poco de barrera al estrés mayúsculo que ya tengo es decir no muy a menudo, porque es que si no estaría enferma. Es una Sí, pasada. literalmente.
Los otros motivos, los digo rápido, son una dieta anárquica, disruptores hormonales, los hemos hablado un millón de veces, los talatos, el BPA, pero también los HAP, las aminas heterocíclicas, etc. Los medicamentos, los tóxicos tipo alcohol o otras drogas, y después me quiero parar en uno, porque ahora que hablabas del deporte, a mí me gusta mucho oír tus vídeos también desde el deporte, ¿no? Porque sabes mucho y ya se nota. Y uno de los motivos de la baja testosterona es el sobreentrenamiento. Y te quería preguntar cuándo se considera sobreentrenamiento, ¿no? Porque tú sales y ya dices, ostras, Antonio Hernández desde, pues como Marcos Vázquez, que se deben levantar y cada día 1 hora y media al gimnasio. Y me gusta cuando los dos habláis del sobreentrenamiento, en plan, ojo. Entonces quiero ver lo importante que es el deporte y en qué medida y en qué cantidades para tener la testosterona como toca. Claro, fíjate, Nuria, que el organismo funciona, el organismo y el sistema nervioso y el sistema emocional funcionan por un proceso llamado hórmesis. La hórmesis es la capacidad que tiene el organismo de supercompensar los procesos de estrés para generar adaptación y hacerme más eficiente al siguiente entrenamiento, al siguiente conflicto emocional o la siguiente situación que antaño yo no era capaz de compensar, pero ahora he generado los recursos para ser solvente ante el siguiente estímulo que sea similar al anterior. Si yo un día he ido a entrenar 40 minutos y he acabado con la lengua afuera corriendo, mi sistema endocrino, mi sistema inmune, el sistema cardiovascular se va a adaptar porque va a querer que si el siguiente día vuelvo a correr 40 minutos, yo quiero tener una capacidad cardiopulmonar mucho más eficiente. Si yo tengo que entrenar un día y levantar 15 kilos con una mancuerna y me duele, he llevado al fallo muscular y he roto fibras musculares y he generado una reacción inflamatoria localizada y acotada, yo voy a ser más eficiente porque se va a generar un entorno anabólico compensatorio que debe ir además de forma paralela cubierto con nutrientes, con la cantidad suficiente de proteína, de calorías, etcétera. Y si yo respeto el tiempo suficiente donde se debe de generar la adaptación, cuando yo vuelva a generar no el mismo estímulo, un estímulo mayor, yo cada vez seré más efectivo. Esto pasaría también incluso a nivel emocional. Si yo me enfrento a un jefe que cada vez me aprieta más, pero lo hace de forma sostenida, sabe cuándo pararme, etcétera, yo me voy a refinar como profesional y cada vez voy a ser más maduro y voy a ser más rápido. Pero ¿qué ocurre cuando yo no doy el tiempo suficiente para ese descanso, para el reposo, para que el sistema vuelva a la normalidad? Incluso me vengo arriba, que es algo que ocurre mucho dentro del deporte, porque evidentemente si tú entrenas fuerte, si tú entrenas a lo que se llama el fallo muscular, la alta intensidad, hay una reacción inflamatoria tan potente, hay una liberación de endorfinas, de dopamina, que va dirigida a compensar el dolor que yo estoy sintiendo, que me engancho. Me engancho literalmente, como le ocurre a muchísimas personas que de la noche a la mañana pueden pasar de tener hábitos tóxicos, de estar drogándose literalmente en un after todos los domingos y al año querer hacer la maratón de Boston. ¿Por qué? Porque prácticamente la zona del cerebro que reconoce el impacto ante la dopamina y las endorfinas, que es una zona llamada núcleo accumbens, prácticamente se activa igual ante las drogas, ante el sexo, ante la ludopatía o ante el deporte de alta intensidad. Entonces es muy fácil sustituir unos procesos u otros y es muy fácil engancharse a situaciones donde existe un pico de forma, donde aparentemente todo está inundado de esas endorfinas, pero el organismo ya no está perdiendo esa capacidad de adaptación. Y esto ocurre muchísimo, yo lo observo muchísimo en deportistas profesionales y sobre todo amateurs, porque el profesional al menos se está haciendo una analítica cada mes dentro del club con su médico deportivo y se ve venir en analíticas. Pero hay mucha gente que está entrenando 6 días a la semana, por la mañana, por la tarde, enganchado a ir 4 horas todos los días después del trabajo al gimnasio, porque llego feliz a casa. Entonces estoy camuflando todos los procesos inflamatorios que hay en mi organismo. Entonces, claro, eso genera un desastre hormonal, inmunosupresión, eso genera esas amenorreas hipotalámicas en muchas mujeres, la pérdida de menstruación, infertilidad, la pérdida de testosterona tanto en hombres como mujeres, depresión a medio largo plazo porque el sistema nervioso no podrá sostener toda esa carga emocional y esto es algo que constantemente se ve y que, bueno, solo se mejora a partir de la madurez. Cuando te das varios golpes contra la pared y, pues bueno, pasas por aquí, sobre todo en deportistas, el propio deportista ya aprende a madurar y saber, ostras, pues me tengo que dejar guiar.
por un profesional que me diga cuándo tengo que parar y cuándo tengo que descansar. A no ser que seáis este perfil que ha quedado muy claro y muy bien definido, puede que estéis justo al otro lado del tema, que es que necesitáis elevar la testosterona, como sea, porque por la edad y por malos hábitos, dieta anárquica, falta de deporte, vida sedentaria, que aquí también hay un gran volumen de gente, pues necesitemos herramientas para elevar esta testosterona. Cuéntanos estas herramientas. Una de ellas es el deporte, justamente, ya lo hemos contado antes, la masa muscular necesaria y equilibrada. Después estaría la nutrición. Aquí, mójate un poquito. Antes nos has dicho, puedes ser vegano o omnívoro y bien, pero en cuanto a macronutrientes, hazme una distribución genérica de cuál debería ser la nutrición para elevar la testosterona. Vale, pues dentro de las herramientas que en cierto modo van a favorecer no tanto el impacto directo sobre la testosterona, sino la mejoría de todo el funcionamiento del sistema hormonal, ¿vale? Es todas las herramientas nutricionales que vayan dirigidas a mejorar lo que se llama la sensibilidad a la insulina. La sensibilidad a la insulina es un proceso fisiológico con el que nacemos todos los seres humanos y vamos perdiendo con el paso del tiempo. Nosotros en la musculatura tenemos unos receptores a la insulina que con el paso del tiempo pueden perder flexibilidad y eficiencia, de forma que cada vez que comemos, especialmente hidrato de carbono, ahora el páncreas tiene que liberar mucha insulina para lograr normalizar la glucosa. Y es por ello que aquí dos herramientas, al menos al inicio, pueden favorecer mucho la mejoría de la sensibilidad a la insulina y los beneficios hormonales. Por un lado, el ayuno intermitente, que sería una herramienta dirigida a que podamos integrar en nuestro día a día un lapso, un periodo de 13, 14, 16 horas máximo donde yo no estoy ingiriendo nutrientes y donde luego el total calórico lo estoy metiendo en 8 o 10 horas y a diferencia de lo que tradicionalmente hemos hecho, comer 5 o 6 veces a lo largo del día cada 2 horas y media, esto nos permite introducir el total calórico en 3 comidas para generar un descanso de 16 horas donde el nivel de glucosa y de insulina va disminuyendo. Esta sería una herramienta que al menos a corto plazo puede mejorar mucho el entorno hormonal. Otra herramienta sería disminuir la carga de carbohidratos. Esto es algo que normalmente en la práctica totalidad de mis pacientes, al menos las primeras semanas o primeros meses, intento aplicar. Reducir la carga de carbohidratos, especialmente refinados, arroz, pasta, bollería industrial, pero incluso podemos retirar en cierto modo durante varias semanas pues los tubérculos, las legumbres, los cereales, en un intento de que la liberación de insulina se desplome. Esto va a hacer que de nuevo, al menos a corto plazo mejoremos la sensibilidad de la insulina e idealmente deberíamos proporcionar una cantidad solvente de proteína que puede ser 1 gramo, 1,2 por kilo al día en la persona. Esto es fácil de calcular y hay muchas aplicaciones donde la persona se lo puede aplicar, ¿vale? Grasa que nunca se nos debe olvidar porque además el sistema hormonal depende mucho de la grasa y hay grandes olvidados. Grasas como los frutos secos, el aguacate, las aceitunas, aceites, semillas, el pescado azul con el omega 3, pues bueno, en principio estas grasas nunca deben olvidarse. Y a medio o largo plazo, para mí la norma sería introducir hidrato de carbono especialmente como norma general posterior a los entrenamientos, debido a que tras los entrenamientos, tras ese fallo muscular, tras esa inflamación muscular que ha ocurrido, ahí sí que necesitamos la exposición a hidrato de carbono y a cierta cantidad de insulina para reponer el llamado glucógeno, que es la reserva energética de glucosa que vamos a encontrar en la musculatura. Estas serían las normas básicas que tendríamos que incluir a medio y largo plazo. Una pregunta, a veces dices después del deporte el carbo, pero alguna vez he visto y he leído o que recomiendas 2 o 3 noches a la semana incluir carbohidratos de media carga glucémica junto a triptófano. Exacto. Pero aquí no hablas de después de deporte. Es que 2 o 3 noches a la semana comamos carbohidratos y Claro, eso... ¿Bien? claro. Sí, a ver, esto principalmente lo hacemos para intentar mejorar los biorritmos. Al final se trata siempre de intentar adaptar o personalizar a las circunstancias de cada persona la nutrición. El carbohidrato favorece la entrada del triptófano en el sistema nervioso central y el triptófano favorece la elevación de la serotonina, que es un neurotransmisor
que favorece la relajación, la paz mental, la capacidad para relativizar las cosas y actúa también como precursor de melatonina. Si lo introducimos por la noche, evidentemente, junto además, ahí podemos introducir una carga de un suplemento de triptófano que podemos encontrar en cualquier herbolario, vamos a favorecer que ese biorritmo mejore esa noche y que ese biorritmo favorezca un sueño más profundo. Y por eso en muchas ocasiones esa carga de hidrato de carbono la suelo recomendar si entrenas por la tarde. Si has entrenado por la tarde, mataremos 2 pájaros de un tiro, porque vas a poder realizar ese llenado de glucógeno después de entrenar y además vas a ir a dormir con esa elevación de serotonina. O en otras ocasiones, haciendo esa carga de hidrato de carbono, si eres de las personas que te vas a levantar por la mañana y vas a entrenar en ayunas, irás con la carga de glucógeno habiendo dormido bien. Entonces, por eso el hidrato de carbono y los mitos y los sesgos alrededor muchas veces del número de comidas, de cuándo tomar hidrato de carbono, de si el hidrato de carbono es bueno, es malo, al igual que durante 40 años el malo de la película fue la grasa, es algo excesivamente radical y reduccionista. Al final se trata, basándonos en la fisiología, de saber cómo jugar, cuándo jugar y en qué ocasiones con los diferentes macronutrientes. Me acuerdo este verano que me tragué todos tus vídeos en YouTube de la keto, porque yo hice dieta cetogénica el 2021, ya con la pandemia ya no me acuerdo si fue el 20 o el 21. Bueno, da igual, me los miré todos hasta que empecé a encontrar vídeos también tuyos donde ponías peros a la dieta keto, que la gente, los oyentes del podcast saben bien que he seguido la keto y hemos entrevistado a grandes referentes del tema. De hecho, tú tienes cursos de dieta cetogénica, por ejemplo, en B-Levels, Sí, eso es. pero le pones peros, o sea, no eres un radical de siempre keto. Lo digo porque está bien también que la gente te escuche hablar de tu opinión sobre la dieta cetogénica, ahora que estamos hablando tanto de los carbos, pero que los bajas a todo el mundo en un principio y tal. Claro, No sé si sí. quieres añadir. Sí, sí, fíjate, Nuria, es que este para mí es uno de los grandes dramas que está ocurriendo, fíjate, ya no solo en la nutrición, sino en la literatura, o sea, en la divulgación científica. Parece que el ser humano, siempre hemos sido así, pero parece que cada vez somos más radicales y empezamos a hablar de las herramientas nutricionales intentándonos posicionar si soy procetogénico, si soy procarbo, si soy provegano, si soy proayuno, si soy antiayuno, y parece que a partir de ahí existe una comunidad y un club de fans de determinados influencers que ya se exponen y afianzan su autonomía como profesionales defendiendo determinada idea como si fueran políticos, sin que luego puedan desdecirse, ¿vale? Y esto es algo que, pues bueno, que es que va en contra total de lo que es el aprendizaje científico, la evolución de la medicina. A mí en la medicina se me enseñó a conocer en profundidad el funcionamiento fisiológico de cualquier fármaco, saber las indicaciones que puede existir de determinado fármaco para determinadas patologías, el contexto clínico donde se le puede dar de forma personalizada según la dosis, saber las interacciones y saber las contraindicaciones. Y cuando hablamos de la nutrición, deberíamos de hablarlo de la misma forma. Sin embargo, pues bueno, cuando vemos las redes sociales o cuando vemos la divulgación, brilla la anarquía, brilla el radicalismo y brilla la oposición que suele existir. Parece que además cuando hay un influencer que habla a favor de la cetosis, los seguidores de otra persona que está en contra de la cetosis van a boicotearle sin leer meticulosamente los posibles beneficios que quizá te puedan aportar. Y esta es una de las penas que está generando luego mucha incertidumbre en muchas personas o el radicalismo con lo que llevan a cabo las herramientas cetogénicas, el ayuno intermitente. Yo al inicio, cuando empecé en el 2016 a hablar de ayuno intermitente o de dieta cetogénica, pues empecé a hablar de muchos de los beneficios y luego fue tal, pues bueno, el aluvión a partir del 2016 alrededor de estas herramientas y la grandísima divulgación y el furor en muchísima gente que hacía estas dietas y la cantidad de efectos secundarios que empecé a ver en consulta, que por responsabilidad tuve que cambiar el discurso para hablar también de los posibles efectos secundarios, cuándo no debes hacerla, cuándo debes cortarla. Claro, pero es que es el pensamiento coherente y responsable con el que tenemos que actuar. Nada va a ser al 100% efectivo ni al 100% negativo.
Dime qué viste en consulta, porque claro, no hay nada como tener mucha experiencia clínica y no solo hacer divulgación. ¿Qué efectos secundarios, los más grandes, para no entrar en detalle de casos de pacientes? Claro, pues principalmente lo que se suele observar, además suele ir de la mano, muchísimas personas cuando hacen cetosis suelen hacer ayuno intermitente y el gran peligro, y yo siempre lo digo, de por sí el ayuno intermitente y la cetosis no son peligrosas, pero realizarlas de forma anárquica, sin guía y sin la madurez suficiente como para observar las señales, te puede generar efectos secundarios. Es como el deporte. Si tú no tienes una buena técnica, vas 3 días a CrossFit y luego acabas con el piramidal cogido y ¿es el CrossFit el malo de la película? No, es que no has gastado 2 meses para aprender la técnica. No vayas ahora a poner una denuncia al box de CrossFit, ¿vale? Porque te han causado una lesión. Pues uno de los problemas de la cetosis y el ayuno intermitente es que generan mucha hiperactividad, generan mucha saciedad, mucha adherencia y nos encontramos con personas que de la noche a la mañana se encuentran con un estilo de dieta o herramientas que pues les consiguen la adherencia que jamás han conseguido con 20 años de anteriores dietas. Entonces, una persona a los 5 días de hacer dieta cetogénica, entra en cetosis, tiene cuerpos cetogénicos elevados, hace ayuno intermitente, se viene arriba y se siente orgullosa de sí misma. Por fin he encontrado un estilo de vida en el que me olvido de la comida, en el que por fin me siento liberado y además estoy adelgazando, en el que me encuentro con hiperactividad, estoy con mucha energía, estoy viendo que son las 2 de la tarde y aún no he comido y podría aguantar hasta las 5. Eso genera muchísimo, muchísimo enganche y es humano, de hecho, que la práctica totalidad de las personas con inflamación, con sobrepeso, con falta de autoestima por no haber logrado durante 20 años nunca adherencia a una dieta, que de repente lleven 2 semanas, hayan adelgazado 4 kilos, ¿vale? Y además necesiten exponerlo al mundo. Por eso normalmente quien hace un ayuno, una cetosis alargada en el tiempo, necesita proclamarlo. ¿Por qué? Porque es así, es como cuando tú estás orgulloso de una obra de arte, de tu pintura, de tu trabajo, necesitas exponerlo. Una persona que lleva 20 días sintiéndose hiperactiva, durmiendo poco, teniendo los niveles de energía que no recordaba desde la adolescencia, sin necesidad de picotear, necesita poner una publicación en Instagram hablando de los beneficios del ayuno intermitente, Antonio, de la pero cetosis. normal también, porque es que has dicho una colección de cosas muy buenas. ¿Cómo no va a ser así? O sea, ¿cuándo viene lo malo? Cuéntamelo, porque has dicho Claro, cosas claro. además que son profundamente importantes, porque hay una cuestión muy emocional en todo eso también, y la inflamación es una de las pandemias silenciosas del momento, y si se reduce el inflammation, reduces el sobrepeso, no tienes ansia por comer, es que estamos diciendo cosas muy bestias, muy importantes. Entonces, Claro, claro. Por eso estoy diciendo que es normal, es coherente que la es normal. persona se enganche. Esto, yo siempre lo digo, o sea, el enamoramiento que genera la cetosis y el ayuno intermitente es muy elevado. ¿Y qué ocurre cuando tú estás enamorado, liberas oxitocina, respiras amor por todos lados, allá donde miras? Todo es bonito porque estás enamorado de una persona, que lo proclamas a los 4 vientos y además generas acciones precipitadas, presentas antes de tiempo a la persona, a tus padres, a tus amigos, los metes en el núcleo, hasta le das trabajo en tu empresa y le pones acciones de tu empresa porque piensas que es para toda la vida. Y es todo bonito porque además hasta te baja la presión arterial, no comes porque estás inundado de oxitocina, es todo saciedad y es todo bonito. Pero cuando no eres maduro o no has aprendido la consecuencia de todo ello, que todo eso luego va a generar una serie de consecuencias, pues luego vienen las contras. Las contras es que normalmente el ayuno intermitente y la cetosis suele generar tanta adherencia que la tentación de empezar a dejar de comer, de reducir calorías, es muy alta. Entonces, lo que todo al inicio son beneficios, porque normalmente partimos de personas que pueden tener sobrepeso y hay una reserva de grasa y hay una lipólisis. Yo empiezo a obtener energía ATP desde mi reserva de grasa, pero cuando nos encontremos con personas que lo han llevado al extremo, que no han sido lo suficientemente coherentes. Yo me he encontrado muchas personas en consulta que empezaron con el ayuno intermitente y luego han acabado cortando el ayuno a las 6 de la tarde, haciendo luego solo una comida. Evidentemente han caído con un déficit calórico y al principio lo llevan bien porque hay aún reserva de grasa. Están durmiendo por la noche solo 4 horas. ¿Por qué? Liberas mucha adrenalina, mucha dopamina, tu sistema nervioso está en alerta. Y al inicio, de nuevo, lo llevas muy bien.
Estás feliz porque además por la noche estás trabajando, estudiando y te levantas con energía. ¿Y tú crees que eso va a ser para siempre, como cuando estás enamorado? Tú le dices a los demás, ya he encontrado la horma de mi zapato y sé que además esto va a ser para siempre, con lo que me embarco en un trabajo los fines de semana porque la evidencia es que yo puedo con todo, ¿vale? Entonces, como ahora me veo muy bien, voy a entrenar. En vez de 3 días que me había dicho mi entrenador, como me veo con eficiencia, entreno 5 días. Y al principio puedes, pero empiezas a generar esa inflamación que luego acaba generando muchos procesos inflamatorios, que es lo que encuentro en muchas personas. Y vuelvo a repetir, no por el ayuno o la cetosis, sino por llevarlo al extremo y en muchas ocasiones no estando guiado por profesionales. Gente que se inflama tanto y el organismo entra en tanta necesidad de supervivencia por falta de nutrientes o exceso de agotamiento que libera mucho cortisol. El cortisol es la hormona que libera nuestra cápsula suprarrenal que va dirigida a seguir levantándome por la mañana y sobrevivir en un medio hostil para que yo siga levantándome, yo siga trabajando, siga entrenando, siga sobreviviendo solo con 1.400 calorías que hago solo con una o 2 mini comidas a lo largo del día y seguir tirando con los compromisos que yo he establecido hace 2 meses, tengo que liberar mucho cortisol, que es la hormona antiinflamatoria. Si no tiene estrés la persona y no se pasa con el deporte y no tiene y come 2.000 calorías y todo esto no pasa. No tiene por qué haber ningún problema. Por eso he dicho que el ayuno intermitente y la cetosis per se jamás van a ser peligrosas, ¿vale? Es como el amor es peligroso, depende de tu madurez. Si te coge con una falta de autoestima, si tú sales de una drogadicción, te han despedido y en ese momento coges una persona que se aprovecha aún sin querer de tu falta de autoestima, el enamoramiento probablemente va a ser peligroso, va a ser tóxico para ti. Está claro. Y a nivel de analíticas, ¿has visto consecuencias en las hormonas que la gente sufre mucho por ver que en las analíticas puede haber alteraciones o en la microbiota intestinal, que también puede haber alteraciones porque pasas a consumir, por ejemplo, más carne y te suben las bacterias proteolíticas? ¿Qué has visto en este sentido? ¿Has visto consecuencias negativas reales en analíticas? Lo que principalmente he observado como consecuencia de ese cortisol, el cortisol, vuelvo a repetir, es una hormona que nos permite sobrevivir. Entonces, si tenemos una persona que entrena por la mañana 1 hora, demora luego 6 horas hasta la primera ingesta, mientras tanto está trabajando, come pocas calorías y él se encuentra bien, para sobrevivir va a liberar mucho cortisol. Y el cortisol genera elevación de glucosa en sangre a través de un proceso llamado neoglucogénesis, que es la formación de glucosa a través de precursores, en este caso aminoácidos musculares. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las mejores herramientas para controlar la glucosa en sangre, para controlar el síndrome metabólico o la predisposición a resistencia a la insulina y la diabetes, que es cortar todo el hidrato de carbono y entrar en cetosis, si es mal gestionada, te puede generar diabetes. Y esto es algo que he observado mucho en consulta. Cortisol muy elevado, claro, cortisol muy elevado, glucosa sin tomar nada de hidrato de carbono en 125, 140, y parámetros que giran alrededor de la diabetes tipo 2 aún sin tomar hidrato de carbono. Pero vuelvo a repetir por la anarquía. Cualquier tipo de inflamación, tú ahora estás con una infección, tú ahora estás inflamado, tienes un accidente de tráfico y se te dispara la glucosa porque estás en alerta. Pues cualquier situación de sobreentrenamiento, déficit calórico, falta de carbohidratos cuando hace falta porque estoy haciendo un entrenamiento anabólico y nunca aporto hidrato de carbono. No duermo por la noche porque me da igual, porque me veo solvente, etcétera. Trabajo 70 horas a la semana en un entorno donde estoy generando demasiado déficit calórico, eso me puede generar diabetes. Y esto es lo que, por desgracia, me encuentro muchas veces en consulta. Y a nivel de hormonas, progesterona, estradiol, Amenorreas, claro, claro. Tiroides, ¿qué ves? Claro, pues Testosterona también, pero ¿qué ves? claro, muchos hipotiroidismos, y vuelvo a repetir, porque muchas veces yo he tenido que también hacer vídeos diciendo que el ayuno intermitente y la cetosis no generan hipotiroidismo, porque hay que ser muy incisivo con las palabras. Es la mala aplicación. Es como decir, el deporte te puede generar hipotiroidismo. Si entrenas 30 días seguidos por la mañana y por la tarde, ten claro que vas a tener problemas hormonales. Entrenar 3-4 días y favorecer el descanso va a mejorar tu entorno hormonal. Pero muchas personas, en realidad tampoco deberíamos hablar tanto del ayuno intermitente y la cetosis, sino del déficit calórico. El déficit calórico alargado en el tiempo, que no compense el estrés físico y emocional, pero que por desgracia muchas personas enganchadas al ayuno y cetosis acaban teniendo por las saciedades, que se te olvida comer en muchas ocasiones y es fácil caer en ese déficit calórico
puede generar hipotiroidismo como mecanismo de defensa del organismo, porque el organismo quiere retener calorías, quiere bajar la temperatura. Como mecanismo de defensa, el organismo de la mujer va a generar una menorrea, una pérdida en la liberación de estrógeno y progesterona, y en el caso del hombre y también de las mujeres se va a generar una pérdida de liberación de testosterona, porque en entornos inflamatorios, en entornos donde existe mucha inflamación, lo último que quiere la naturaleza y la biología es generar procreación, traer una vida al mundo, porque está detectando déficit calórico y piensa, ¿cómo voy a alimentar a un bebé en un entorno donde no hay calorías y donde hay tanta inflamación? Y te desploma esa actividad del hipotálamo y la hipófisis. Ya tengo el titular. El déficit calórico provoca hipotiroidismo o diabetes. Y así que la gente aprenda Eso es. a que no puede haber déficit calórico y no es cetosis o ayuno intermitente aquí el Eso culpable de es. eso. Eso es. Para cerrar la entrevista, Antonio, me gustaría que nos dijeras cómo podemos en analítica controlar si tenemos una baja testosterona. ¿Qué deberíamos mirar en una analítica de sangre o en la herramienta diagnóstica que tú consideres? Sí, aparte de la sintomatología, que pues bueno, normalmente a partir de los 40 años, hombres y mujeres debemos de fijarnos en si estamos perdiendo paulatinamente año tras año masa muscular en brazos, en piernas, en glúteo, y esto es algo que claramente se ve a partir de los 40-45 años, por un lado por el propio paso de los años, por otro lado por el sedentarismo que solemos tener y la acumulación de grasa abdominal. Solo hay que ver muchos hombres y mujeres a partir de los 60-65 años que suelen tener ese morfotipo, poca masa muscular, algo de chepa porque perdemos esa masa muscular en la espalda y mucha grasa abdominal, todo delgadito menos la grasa abdominal y esa prominencia de grasa abdominal que se encuentra vinculada a la grasa visceral. Falta de energía y sobre todo pérdida de toda la esfera sexual. Pérdida del impulso sexual, pérdida de erecciones, pérdida de capacidad para llegar al orgasmo. Todo esto, tanto en hombres como mujeres, suele ser un claro indicativo de la falta de testosterona, pero que duda cabe que al final hay que verificar en analíticas. Y esto lo podemos verificar con diferentes marcadores, como son la testosterona total y libre. La total es la que es liberada por el organismo y la libre es la que realmente es biodisponible, la que realmente tiene el organismo capacidad de usar y transportar a la musculatura, al sistema nervioso, a los tejidos sexuales, etcétera. Y es muy importante, y esto lo explico en el libro, mirar también una molécula llamada SHBG, que es la globulina fijadora de hormonas sexuales, puesto que tú puedes tener una muy buena liberación de hormonas sexuales, pero si esta molécula la tienes alta, normalmente esta molécula va a fijar toda la testosterona y va a impedir que funcione de forma efectiva en el organismo. Y esta molécula se libera en situaciones de estrés físico-emocional. De nuevo, como coherencia ante un programa biológico dirigido a compensar el estrés físico-emocional o situaciones límite de la persona donde se eleva esta molécula para saturar toda la testosterona y que no sea usada. Y esto yo lo verifico constantemente en personas que están con estrés físico, deportistas que han alcanzado el pico de forma, siguen entrenando y ya no pueden tirar hacia adelante, se dispara la molécula y aun teniendo buenos niveles de testosterona, esta testosterona no funciona porque esta molécula se encuentra elevada y esto es un claro indicador de que existe pues, cierta cantidad de estrés físico y emocional que está descompensando a la persona. Y ya está, con eso ya lo tendrías claro para hacer un diagnóstico. Claro, sí, sí, más, pero es muy importante siempre la clínica, la sintomatología y las analíticas que nos lo confirmen. Muy bien. Pues os recomiendo Testosterona, donde esto lo cuenta con todo tipo de detalle el nuevo libro de Antonio Hernández, que hoy ha pasado por el podcast de Soy como solo. Termino por una cosa muy contundente que seguro que la gente conecta con eso. Lo dice Antonio en el libro. Según un estudio reciente, las probabilidades de morir por COVID son 6 veces superiores en hombres con baja testosterona. Más contundente imposible ahora que todo el mundo nos pide también que hablemos por COVID, que haya salido este estudio reciente, ¿verdad? Sí, pero bueno, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, no, yo siempre intento escapar de los reduccionismos, ¿vale? Porque si no ya la gente ahora dice, uy, para prevenir el COVID me tengo que poner testosterona. No, hay que entender la fisiología que existe detrás. Una persona que vaya a ser internada, ya sea por COVID, ya sea por el virus típico de la influenza, ya sea por otro tipo de neumonía, ya sea por una infección renal o ya sea por cáncer, en el momento que tú estés en unidad de cuidados intensivos, en la UCI, cuando tú entras ahí,
es muy probable que no puedas comer, es muy probable que pierdas kilos rápidamente. ¿Y qué ocurre si tú tienes niveles más elevados de testosterona? Que tienes más recursos anabólicos en el organismo. Entonces, ese desplome de kilos que puede generar posteriormente la tormenta de citoquinas, que puede generar una predisposición a fallos multiorgánicos, que puede generar que tus neutrófilos, tus linfocitos no funcionen bien, va a ser mucho más compensada si tú tienes mejor los niveles hormonales. Entonces, hay que dejar claro, no es porque la testosterona haga algo especial contra el COVID, simplemente, al igual que en el cáncer, antes hemos hablado que cuando existe una sarcopenia, una pérdida de masa muscular, la supervivencia es mucho menor y por eso hay muchos oncólogos que ya están empezando a tratar al mismo tiempo que con la quimioterapia con pequeñas dosis de testosterona para evitar esa sarcopenia en los pacientes con cáncer. Pues aquellos pacientes que entren con una neumonía y acaben en una UCI, ya sea por COVID o por virus de influenza, evidentemente si tú tienes más masa muscular y más recursos anabólicos, en este caso derivado de unas correctas cantidades de testosterona, te va a dar más prestaciones inmunes para generar mayor supervivencia. El gran recurso, no perder masa muscular para la testosterona y para la vida. Antonio Hernández, un placer. Hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a ti, Noria. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo. Naturs Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.